¿Qué ocurriría si un hombre de 40 años, ya retirado, aficionado a los puros, al buen whisky y a las apuestas como si fueran su deporte predilecto, decidiera de pronto regresar a la NBA? Cualquiera esperaría un completo desastre, ¿cierto? Pues bien, no si ese hombre es Michael Jordan. Claro, la mayoría lo recuerda por sus 6 anillos, sus 5 premios MVP y por haberse convertido literalmente en uno de los mejores jugadores del planeta. Pero con frecuencia se olvida su último capítulo, ese momento épico en que uno de los más grandes de todos los tiempos volvió, arrastrando todos esos hábitos y, aún así, se las ingenió para dominar a jugadores que apenas alcanzaban la mitad de sus años. Entonces, ¿qué lo impulsó a salir del retiro? ¿Y cómo logró protagonizar una de las remontadas más subestimadas en la historia del deporte? Para descubrirlo necesitamos viajar en el tiempo, exactamente al 14 de junio de 1998. Después de que Michael Jordan y sus Chicago Bulls no lograran asegurar su 6º campeonato en tan solo 8 temporadas, no les quedaba otra opción que intentar ganar el título de 1998 fuera de casa, en Utah, ya fuera en el enfrentamiento de esa noche o en un hipotético 7º partido. Sin embargo, no era solo el hecho de que Chicago estuviera a una sola victoria de otro campeonato de la NBA lo que magnificaba este momento, sino por qué su entrenador principal estaría a punto de marcharse. Bueno, Jerry Krause, el gerente general de los Chicago Bulls, el hombre que había sido fundamental en descubrir y seleccionar jugadores de la talla de Scottie Pippen, además de erigir a Chicago como una dinastía ganadora de 5 campeonatos, vislumbraba un futuro muy distinto para sus Bulls. Por lo tanto, mientras el reloj avanzaba inexorablemente en el 6º partido, muchos sentían que esa sería la última vez que verían a Michael Jordan sobre el parqué. No obstante, con los Bulls aún un punto abajo, podría haber un último enfrentamiento decisivo. Abierto, Chicago con la ventaja. Si no lo hacen por segundo año consecutivo, se irán en 6. Stockton, Harper lo marca, detrás de la pantalla. Harper alcanzó a tocarla, se va fuera. Los Chicago Bulls han ganado su 6º campeonato de la NBA y es su 2º tricampeonato consecutivo. Aún así, como no era la primera vez que Michael Jordan se retiraba, los aficionados especulaban con su eventual regreso al baloncesto, una idea que cobró más fuerza gracias a su antiguo entrenador. Tan pronto como Phil Jackson firmó para dirigir a Los Angeles Lakers antes de la temporada 1999-2000, muchos comenzaron a vincular de nuevo a la pareja. Y cuando Jordan asistió a un partido de los Lakers a finales de 1999, la especulación se disparó por las nubes. Pero, ¿quieren saber lo más sorprendente de todo este revuelo? Los fans tenían razón. Michael Jordan, de hecho, estaba listo para regresar a la NBA durante la temporada 1999-2000, solo que esta vez llegaba como presidente del equipo, además de convertirse en propietario minoritario bajo el accionista mayoritario Abe Pollin para los Washington Wizards. Pero, ¿por qué? A los 36 años, MJ no regresaba a un papel dentro de la cancha. Aunque Jordan técnicamente no formaba parte de su plantilla, Michael seguía profundamente involucrado con su joven equipo de los Wizards en la cancha de entrenamiento. Entonces, ¿cómo le fue a MJ en su primer año como presidente del equipo? Bueno, Washington pasó su temporada 2000-2001 esencialmente haciendo una limpieza profunda, traspasando a jugadores clave como Juwan Howard y despidiendo a veteranos como Rod Strickland, mientras se enfocaban en la juventud. Decisiones que llevarían a los Wizards a ostentar uno de los peores récords de la NBA, ganando solo 19 partidos. Pero esta temporada horrenda tuvo un resquicio de esperanza, porque al ser uno de los equipos más bajos de la liga, fue Washington quien terminó teniendo la primera selección en el draft de 2001, una elección que usaron en el fenómeno de secundaria Kwame Brown. Sin embargo, en su primer año completo como presidente del equipo, a Jordan comenzaba a picarle el gusanillo. El tiempo que pasó en la cancha como mentor de jóvenes talentos como Richard Rip Hamilton comenzó a sembrar una semilla en la mente de Michael. Así que, después de fichar a su propio exentrenador de sus primeros días con los Bulls, Doug Collins, Jordan tenía un gran anuncio que hacer. Inspirado por el jugador de la NHL Mario Lemieux, quien había hecho su propio regreso al hockey profesional al final de su carrera,
Jordan, quien se acercaba a los 40 años y después de un paréntesis de 3 años de la NBA, estaba listo para regresar a la cancha con los Washington Wizards. Pero la duda sobre si siquiera tendría éxito comenzó a cernirse, e incluso con la explicación de MJ, muchos se preguntaban cuál era el sentido de su regreso. ¿Y afectaría esto el increíble legado que Jordan había dejado atrás? Jordan anotaría su primera canasta real en la NBA en su segundo regreso, sino que estaba demostrando algo que muchos fanáticos temían que hubiera perdido. Verán, después de ganar el título de 1998, MJ, con toda razón, estaba celebrando y disfrutando de su retiro. Pero, queriendo disfrutar de un puro, Jordan desafortunadamente se cortó un tendón en el dedo índice de su mano derecha al usar un cortapuros. Un incidente desafortunado que planteó dudas incluso del propio Michael sobre si realmente podría lanzar el balón correctamente en su regreso. Pero con solo 20 segundos restantes y abajo por 3 puntos, los Wizards necesitarían ese tiro en suspensión si querían salir del MSG con una victoria. Entonces, ¿cómo respondería MJ? 2 noches después, en su segunda noche oficial como Wizard, Michael abrió este partido al más puro estilo Jordan. Sin embargo, fue lo que sucedió unas pocas posesiones más tarde lo que realmente sorprendió a todos. Pero antes de que se los muestre, solo tengan en cuenta que este es un partido de visitante en Atlanta. Después de realizar un mate en pleno partido a los 38 años, MJ continuaría iluminando la defensa de los Hawks e incluso mostraría una bandeja clásica por debajo del aro. No solo MJ terminaría esa noche habiendo anotado 31 puntos, sino que sus Wizards regresarían a Washington con su primera victoria. Sin embargo, a pesar de ganar su siguiente enfrentamiento, algo claramente andaba mal con el juego de Michael, porque Jordan solo estaba encestando el 37% de sus tiros de campo. Un hecho que, combinado con la racha de 5 derrotas consecutivas de los Wizards, hizo que muchos comenzaran a creer que el experimento Jordan sería un fracaso. Pero, ¿era este realmente el caso? ¿Estaba Washington realmente condenado a perderse los playoffs? ¿Y el legado de MJ como Air Jordan se convertiría en Floor Jordan? En el primer partido de Michael contra Utah desde que sepultó a su franquicia en 1998, sabía que dependía de él reconducir el barco de los Wizards. Una vez más, MJ comenzó este partido crucial usando inteligentemente la amenaza de su anotación para encontrar una apertura en la media distancia, y a medida que avanzaba la noche, quedó claro que algo había cambiado, porque no importaba cuál fuera la situación, ya fuera el reloj llegando a su fin, o los Jazz enviando múltiples defensores, Michael Jordan, como de costumbre, estaba cocinando a la defensa de Utah. Pero mientras el reloj se agotaba en Washington, independientemente de la noche increíble de MJ, eran los Jazz quienes regresaban victoriosos a Salt Lake City. Para empeorar las cosas, a medida que noviembre llegaba a su fin, Jordan y sus Wizards habían entrado en la racha de derrotas más larga de la carrera de MJ, fallando en 8 partidos consecutivos. Las cosas estaban tan mal que ni siquiera su entrenador principal podía encontrar una solución, y la esperanza de Michael de convertir su tambaleante franquicia en un equipo de playoffs parecía imposible. ¿O no? 28 de noviembre de 2001. En el primer enfrentamiento de Jordan contra el MVP de la NBA de 2001, Allen Iverson, MJ sabía que tenía que darle la vuelta a la situación. Así que, en lo que se estaba convirtiendo en una costumbre, Jordan continuó dominando usando inteligentemente su juego de pies y su repertorio de trucos, lo que finalmente permitió a la estrella de los Wizards anotar 30 puntos, además de llevar a Washington a su primera victoria desde principios de mes. Una actuación que vería a los Washington Wizards comenzar a cambiar el rumbo de su temporada 2001-2002. En el transcurso de sus siguientes 12 partidos, los Wizards ganarían increíblemente 10, mejorando su récord a 2 partidos por encima del 500% y manteniendo vivos sus sueños de playoffs. Sin embargo, lo que sucedió en su partido de finales de diciembre contra los Pacers realmente sorprendió a todos. 2 noches, y si hacemos una pequeña racha, te volveré a meter en el partido. Bueno, no lo hicimos. Bueno, descubrí después de que terminó el partido que él tenía 8 puntos en el juego y rompió una racha de como 860 y tantos partidos anotando en dobles figuras. Se subió al autobús y dijo, «Muévete». Y me miró y dijo, «¿Crees que todavía puedo jugar?» Y yo dije, «Absolutamente. Por eso estoy aquí, para ayudarte». Dijo, «Sabes, para ser mi entrenador, tienes que creer en mí y creer que todavía puedo jugar». Y yo dije, «Michael, creo en ti». Dijo, «Hiciste lo correcto esta noche. Hiciste lo correcto esta noche.
No me importan los puntos, pero necesitaba saber que crees en mí. Jugamos contra los New Jersey Nets la noche siguiente. Y Michael anota las primeras 3 veces que tiene el balón. Byron Scott pide un tiempo muerto y Michael se acerca y dice: quiero el balón ahí mismo el resto del partido y no me saques hasta que te lo diga. Y eso está bien para mí. Ahí está de nuevo, contra el tablero. ¡Oh, anota! En control con 8 segundos para tirar. Se levanta. A 2 minutos del final del partido, me hace la señal como diciendo: ya es suficiente. Lo saco del partido. Camina hacia el banquillo. Dije: Michael, ¿qué pasó esta noche? Dijo: bueno, el tipo que me estaba defendiendo me estaba llamando acabado y viejo. Nunca me digas que tienes un problema. Dijo: te haré pagar por eso, 51 puntos después. Pero, ¿quieren saber qué es aún más impactante que anotar 51 puntos a los 38 años? En el siguiente partido de los Wizards contra los New Jersey Nets, el dominio de Jordan solo continuó, ya que Michael no solo provocaría faltas en tiros en suspensión y anotaría, finalizaría maravillosamente cerca y alrededor del aro anotaría el número de su camiseta en puntos durante la primera mitad, sino que, increíblemente, anotaría 22 puntos seguidos sin fallar. MJ, después de tener el peor partido de su carrera, había anotado 51 y luego 45 contra los Nets, una serie de eventos verdaderamente demencial, y las cosas solo continuaron volviéndose más locas. Porque en el primer enfrentamiento de Jordan contra su antiguo equipo, Michael hizo esto, y si asumieron que el punto número 30.000 de MJ fue el principal momento destacado de este partido, estarían equivocados, ya que lo que sucedió durante la segunda mitad fue verdaderamente increíble. Si bien la mayoría recuerda el tiempo de Jordan con los Bulls y rememora sus increíbles momentos ofensivos, MJ era verdaderamente talentoso en ambos lados de la cancha. Allá por 1998, no solo Michael fue nombrado el jugador más valioso de la liga, sino que también había sido coronado como el jugador defensivo del año, una habilidad que aún conservaba durante su segundo regreso. Porque a pesar de lo que muchos asumieron que Jordan, gracias a la pérdida de su atletismo, habría perdido un paso en ese lado de la cancha, Michael aún conservaba su fuerza física y su coeficiente intelectual defensivo, atributos que ayudarían a MJ a transformar a los Wizards en uno de los mejores equipos en el otro lado del balón durante su campaña 2001-2002. Sin embargo, por supuesto, siempre fue su talento ofensivo lo que finalmente llevó a sus equipos, un conjunto de habilidades que se exhibió por completo cuando sus Wizards se enfrentaron a un joven Kevin Garnett y sus Minnesota Timberwolves. Trabajando sobre Garnett. Cerrado por él a tiempo. ¡Oh! ¿Terminó? Michael Jordan. Tuve que defenderlos. Tenía 40. Hombre, saqué como 38 de eso. Él estaba driblando demasiado. Sabes que yo no. Demasiado lento. Y a medida que enero llegaba a su fin, Jordan una vez más sorprendería a los fanáticos de los Cavaliers. Bueno, aquí vamos con 1 segundo y 6 décimas restantes. Los Wizards necesitan la canasta para ganar. Jordan el tiro en suspensión. ¡Lo consiguió! Sí, metió la canasta. Jordan se lo hace a Cleveland otra vez. ¿Te sorprendió un poco lo abierto que estabas? Sí. Estaba muy sorprendido. Estaba completamente abierto. Solo intenté poner una buena pantalla para forzar el cambio, y cuanto mejor fuera la pantalla que pudiera poner, más abierto podría estar. Pero me sorprendió lo abierto que realmente estaba. A pesar de un comienzo oxidado, que seamos honestos, para un retirado de 38 años que había pasado 3 años de fiesta, es algo esperado. Jordan estaba empezando a entender las cosas. No solo estaba cumpliendo su objetivo de enseñar a la próxima generación. Michael era divertido, tenía una personalidad única, genial para estar cerca. Genial para estar cerca. Cuando estaba en la cancha de baloncesto a veces con él me enseñaba todo el juego de media distancia, driblaba 2 veces, se levantaba en medio de la cancha y decía: oye Rip, incorpora eso a tu juego. Esa es la jugada más difícil de defender en el baloncesto. Sí, señor. Pero también había otro lado donde estaba el Michael Jordan que hablaba basura. Y a veces, yo y un par de los jóvenes nos acercábamos a él y decíamos: oye Mike, ¿por qué no piensas en ponernos en la colección de zapatillas Jordan? ¿Cierto? Y él me miraba y decía: oye Rip, mis zapatillas son para All Stars, pero sus promedios de 25,1 puntos, 6,2 rebotes y 5,1 asistencias habían guiado a su joven equipo de Washington a mantener un récord de 25 victorias y 20 derrotas. Bien encaminados para lograr el otro objetivo de Michael, la postemporada. Sin embargo, lo que sucedió durante su último partido antes del descanso del All-Star cambiaría todo para Michael Jordan.
Aún así, Jordan, como lo había hecho innumerables veces durante su carrera, simplemente luchó contra el dolor. Michael no solo aparecería en el partido del All-Star de 2002 solo unos días después, sino que al regresar para el resto de la temporada regular, haría esto contra los Phoenix Suns. ¡Oh! Lo hizo de nuevo. ¡Lo hizo de nuevo! ¿Cómo dejas que un Jordan de 40 años anote el tiro ganador sobre tu Matrix? ¡Vamos, hombre! Sin embargo, el dolor, incluso después de ausentarse un partido para recuperarse, era realmente demasiado. ¡Para! Esto es todo. Jordan se vio obligado a someterse a una cirugía de rodilla en un intento de aliviar la incomodidad que sentía, lo que resultó en que MJ potencialmente se perdiera el resto de la temporada 2001-2002. Si bien Michael eventualmente regresaría 11 partidos después y aún así lograría anotar 34 puntos en 26 minutos contra los Bucks, literalmente con una sola pierna, sus problemas de rodilla se estaban volviendo serios. Está de nuevo en la lista de lesionados, como informó por primera vez David Aldridge de ESPN el miércoles. Michael Jordan dejó el equipo en Milwaukee el miércoles por la tarde. Fue colocado en la lista de lesionados y se perderá el resto de la temporada. Para empeorar las cosas, sin su superestrella, los Washington Wizards cayeron cada vez más en la clasificación y una vez que terminó su temporada, los Wizards finalmente no lograron entrar en la postemporada. Jordan, quien pasó la primera parte de su última temporada saliendo desde el banquillo, abrió su noche anotando con su pupilo, Kobe Bryant, marcándolo férreamente, un enfrentamiento emocionante que continuó durante todo el partido. A medida que esta batalla llegaba a su fin, gracias a que MJ falló 2 tiros libres cruciales, los Lakers increíblemente habían tomado una ventaja de un punto después de estar abajo por 2 dígitos anteriormente. A los Wizards solo les quedaban 2,9 segundos para robar esta victoria, y saben exactamente a quién le iban a dar el balón. Sin embargo, unas semanas después contra los Philadelphia 76ers, en el primer partido de Jordan de regreso como titular, sería MJ, con 5,4 segundos restantes, quien tendría su oportunidad de obtener una victoria para Washington. Con los Wizards cayendo a 6 y 10 gracias al fracaso de Jordan para impulsarlos, muchos comenzaron a dudar si el jugador de casi 40 años realmente aún podía jugar. 3 de diciembre de 2002, sabiendo muy bien cuán vital era para Washington ganar este partido contra los Milwaukee Bucks, Jordan salió y se enfocó en algo diferente. MJ, enfrentándose a la estrella en ascenso Michael Redd de los Bucks, adoptaría un enfoque mucho más simple del juego, moviéndose sin balón, buscando sacar faltas o encontrando espacios abiertos con tiros en suspensión fáciles y maravillosos en la media distancia. Un cambio de mentalidad que resultó en que el jugador de casi 40 años anotara 25 puntos, pero lo más importante, derribando la primera ficha de dominó en lo que esperaba se convirtiera en un cambio de rumbo para la temporada de los Wizards. Necesitamos conseguir una victoria. No importa cómo jueguen ellos, tenemos que jugar bien y regresaremos directamente a Detroit mañana y, con suerte, podremos construir sobre esto. Una semana después, en su primer y único enfrentamiento contra su excompañero de equipo, Scottie Pippen, Jordan continuó su buena forma. Sus ángulos eran un poco más agudos, ya sabes, no ibas a moverlo, era un escolta fuerte, 2-3, no ibas a moverlo fácilmente, y su tiro se volvió más peligroso, ya sabes, se volvió más sólido como ese jugador veterano en sus años en Washington, como decía la pregunta, todavía está ahí hablando mierda. Pero independientemente de cómo Michael pareciera a sus oponentes, Washington seguía en declive. Porque no solo los Blazers los eliminarían, sino que desde su victoria contra Milwaukee, los Wizards solo habían logrado 2 victorias y 3 derrotas. Un esfuerzo pobre que vio a Washington 4 partidos por debajo del 500% y fuera de la carrera por los playoffs. Quizás, al acercarse a su 40º cumpleaños, Michael debería colgar sus Jordans y regresar a las oficinas. 17 de diciembre de 2002. Washington está en Atlanta y MJ está hambriento por demostrar a todos que, de hecho, puede llevar a su equipo de los Wizards a la postemporada y lo hizo de la única manera que sabía. Fue tan increíble porque era tal maestría artística, lo simple que hacía el juego. Es solo jugar con pasos de finta, fintas de bombeo. No solo estaba destruyendo defensas con simplicidad, sino que era la misma vieja mentalidad de tomarse todo personalmente lo que verdaderamente hacía a Jordan. Esto es lo que dijo después de anotar solo 2 puntos con un esfuerzo de 1 de 9 contra Toronto. No quiero que nadie piense que no puedo anotar. Puedo anotar si quiero, puedo hacerlo, y si puedo anotar 2 y ganamos, estoy feliz.
Michael no solo redondearía este partido imprescindible con una bandeja increíble, sino que habiendo anotado 30 puntos y, lo más importante, logrando una victoria. Pero esto solo era el comienzo. En la noche siguiente contra los Memphis Grizzlies, MJ continuaría diezmando defensas con su pura capacidad anotadora. Las fintas casi imposibles de defender de Jordan verían al 6 veces campeón lograr otro partido de 33 puntos y asegurar una segunda victoria consecutiva para sus Wizards. Pero a medida que Washington entraba en 2003, todavía estaban por debajo del 500%, habiendo ganado solo 15 mientras acumulaban 17 derrotas. Si los Wizards alguna vez iban a llegar a los playoffs, quedó claro para Michael Jordan que iba a tener que entrar en una marcha completamente diferente. 4 de enero de 2003. En otro enfrentamiento con el escolta rival Reggie Miller, MJ comenzó su noche como solía hacerlo. Sin embargo, fue lo que sucedió en la segunda mitad lo que realmente sorprendió a todos. Y no fue su pase al estilo Globetrotter digno de Floor Jordan. Fue esto, sin faltas. No solo Jordan había machacado sobre el pívot de los Pacers, Jermaine O'Neal, sino que fue MJ quien anotaría las 2 canastas cruciales en el segundo periodo extra del partido. 4 puntos que mejoraron el total de anotación a 41 y que ayudaron a Washington a obtener una victoria vital. Michael luego continuaría promediando 18,3 puntos en los siguientes 5 enfrentamientos de su equipo, permitiendo a los Wizards finalmente alcanzar un verdadero récord del 500% por primera vez en su campaña 2002-2003. Y las cosas solo se ponen más locas en su próximo enfrentamiento contra los Orlando Magic, porque Grant Hill, el alero estrella de los Magic, había sufrido lo que debería haber sido una lesión de tobillo que terminara con su temporada, pero quería defender a su héroe una vez más. Así que Jordan, siendo Jordan, hizo esto. Cuando te digo que me masacró en ese primer cuarto, literalmente me metió 20 puntos en el primer cuarto con la misma jugada. Como que simplemente ejecutó la misma jugada cada vez y no pude defenderlo. Y así, literalmente, salí del juego al final del primer cuarto y ni siquiera fui al banquillo. Simplemente caminé de regreso al vestuario, como si hubiera terminado. Literalmente me operaron un par de días después. El esfuerzo de 32 puntos de MJ, que esencialmente terminó la temporada de Grant Hill, colocó a sus Wizards por encima del 500% por primera vez ese año. Quizás sus sueños de postemporada realmente se harían realidad. Bueno, a medida que el equipo se dirigía hacia el descanso del All-Star y el 40º cumpleaños de su superestrella, el equipo retrocedió hasta 4 partidos por debajo del 500%, lo que incluyó una pobre actuación de 11 puntos en la aparición final de Michael en el United Center en Chicago. Para empeorar aún más las cosas, mientras el grupo se preparaba para luchar contra los Charlotte Hornets, los Wizards estarían sin Jerry Stackhouse ni Larry Hughes. Por lo tanto, Michael Jordan, quien estaba a solo unas semanas de su 40º cumpleaños, comenzó a anotar a voluntad contra Charlotte. Estaba anotando tiros en suspensión desde detrás del tablero, encestando hermosos tiros tras bote y encontrándose en el aro para bandejas fáciles. Jordan fue tan dominante que incluso los comentaristas estaban en shock. Y una vez más, no solo los Wizards se fueron con una gran victoria, sino que MJ había anotado unos increíbles 45 puntos. El mejor jugador de todos los tiempos, cuando lo necesitaban, sin Stackhouse y sin Hughes, aparece de manera gigantesca. Entonces, ahora que Washington estaba solo un partido por debajo del 500%, ¿podrían realmente hacer un esfuerzo por los playoffs? Bueno, antes de que pudiéramos averiguarlo, Jordan estaba listo para aparecer en su 13º partido del All-Star como titular, después de que la estrella de los Raptors, Vince Carter, le cediera al legendario jugador su puesto de titular. Algunos de los grandes jugadores, Magic Johnson, Larry Bird, me han transmitido a mí. Las transmito a estos All-Stars aquí, así como al resto de los jugadores de la NBA. Gracias por su apoyo. Ahora puedo irme a casa y sentirme en paz con el juego del baloncesto. Los fanáticos luego serían deleitados con una batalla de ida y vuelta entre mentor y pupilo, en lo que muchos vieron como el paso de la antorcha. Sé a dónde vas, tienes que levantarte rápido. Si sabías a dónde iba, ¿por qué fuiste a la finta? Mike, después de que fintaras el balón, ¿a dónde más vas a ir? Acabas de despegar los pies. Sí, pero ¿a dónde más vas a ir? En el juego iría por ti. Giré por completo, iría por estas costillas aquí mismo. Sin embargo, después de regresar del parón en el juego, Washington simplemente siguió perdiendo.
Michael Jordan, quien había cumplido 40 años el 17 de febrero, no tuvo más opción que intentar dar lo mejor de sí contra los New Jersey Nets en un intento por salvar su temporada. 21 de febrero de 2003. Michael Jordan, el hombre que se había retirado 2 veces, solo para regresar ambas veces al juego que amaba, realmente nunca se rindió. Miren eso. El hombre de 40 años se lanza al parqué. No importaba cuánto dolor sintiera Michael o el hecho de que hubiera perdido un paso atléticamente. MJ estaba enfocado en una cosa y solo una cosa: ganar. Y con 40 segundos por jugar y abajo por 1, los Wizards necesitaban ese enfoque más que nada. Jordan penetra y anota. Toma el tiro dentro de la línea. Jefferson, tiro en suspensión. Falló. Los Wizards se aferran a la victoria. Mike, ¿puedes anotar 40 todas las noches? Vas a tener que involucrar a Jerry. Vas a tener que involucrar a estos otros muchachos, supongo. Hombre, solo me quedan 28 partidos en mi carrera. Haré lo que sea necesario para llegar a los playoffs. El impulso verdaderamente increíble de Michael Jordan por triunfar nunca se detendría, ya que, durante su enfrentamiento de finales de febrero contra los Houston Rockets, Jordan simplemente siguió arriesgando su cuerpo de 40 años. Si bien MJ falló el tiro ganador al final del tiempo reglamentario, su increíble canasta con falta sobre Yao Ming de 7 pies y 5 pulgadas y su esfuerzo defensivo en la prórroga salvarían a sus Wizards y les darían una victoria muy necesaria. Sin embargo, como era de esperar a los 40 años, el cuerpo de Jordan comenzó a resentirse y la superestrella se vio obligada a abandonar temprano su enfrentamiento contra los Toronto Raptors debido a espasmos en la espalda. Una realidad combinada con Jordan anotando unos increíbles 39 puntos contra los New York Knicks a principios de marzo, pero aún así perdiendo, hizo que muchos, incluso dentro de los Wizards, se dieran cuenta de que la temporada de Washington realmente iba cuesta abajo. Porque a pesar de que MJ promedió poco más de 21 puntos, 6,7 rebotes y 3,8 asistencias mientras Washington hacía su último esfuerzo por los playoffs, los Wizards finalmente no lograrían alcanzar sus sueños de postemporada. Por última vez en su carrera, Michael se despediría del juego que amaba y reflexionaría sobre su increíble carrera de 15 años en la NBA. Los ves en todas partes donde juegas y escucharlos gritar y escuchar sus respetos de esa manera. Quiero decir, es un evento escalofriante y así me sentí. Me sentí orgulloso de lo que he hecho a lo largo de los años jugando este juego. Pero Abe Pollin, el hombre que había permitido a Jordan ser parte de su franquicia, tendría la última palabra en la carrera de MJ con los Wizards. Porque a pesar de tener un presunto acuerdo verbal de que Michael reasumiría su participación minoritaria y su papel de presidente del equipo durante la temporada 2003-2004, Abe finalmente despidió a Jordan. Si bien la etapa de 2 años de Michael Jordan con los Washington Wizards no se tradujo en más campeonatos, ni siquiera en un puesto en los playoffs para la franquicia, muchos recuerdan este breve periodo con alegría, porque MJ, que jugó prácticamente con una sola pierna, casi logró llevar a los Wizards a la postemporada durante su campaña inicial antes de su lesión. Y durante la temporada 2002-2003, a los 40 años, Michael había aparecido increíblemente en los 82 partidos. La increíble etapa de Jordan con los Wizards realmente te hace pensar, si Phil Jackson hubiera regresado en la temporada 1998-1999, ¿habría ganado MJ otro anillo de campeonato o se retiró en el momento perfecto? Déjenme saber qué piensan abajo en los comentarios.